Bienvenidos a la serie de periodismo de Miami-Dade College. Yo soy su presentadora, Nicole Valiente, en lugar de Manolo Barco. Nuestro invitado del día de hoy es un periodista de Univision, Nueva Inglaterra, en Connecticut. El año pasado, él estuvo aquí, en Miami-Dade College, trabajando como fotógrafo para nuestro periódico estudiantil, The Reporter. Démosle una gran bienvenida a Andrés Giraldo. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola Nicole, muchas gracias a ti y a todos los que hacen posible este espacio. Gracias, un placer tenerte aquí. El placer es mío. Así que Andrés, cuéntanos, tú te criaste en Colombia y te graduaste de la Universidad de Medellín como comunicador de lenguajes audiovisuales. ¿Por qué decidiste entrar en la carrera de periodismo? Bueno, un saludo muy especial para todos los que se conectan, nos están viendo y nos van a seguir viendo a través de las redes sociales. Es un trayecto muy largo el que he pasado desde que decidí estudiar comunicación audiovisual, y esto se remonta a cuando estaba pequeño. Siempre fui una persona muy cultural, muy artística. Mis clases favoritas siempre eran español, artística, hacer deportes. Y desde muy pequeño me empezaron a gustar las artes. Tuve clases de guitarra, clases de canto, de baile. Pasé por muchos artículos y elementos, como explorando qué quería hacer cuando fuera grande. Y desde muy pequeño empecé a estudiar actuación. Estuve en unas cuantas clases de modelaje, expresión corporal. Y cuando terminé el colegio, decidí buscar algo relacionado con la comunicación, debido a que mi mamá en cierta parte me frustró ese sueño de ser actor. Entonces me dijo, no, tú estás todavía muy joven, tienes que estudiar otra carrera, busca algo relacionado. Y me fui apasionando mucho por el tema de la comunicación audiovisual, que era una carrera disponible en Medellín, en una universidad donde estudiaba un primo. A raíz de eso me fui empeliculando con la carrera, fui viendo materias como cine, radio, televisión, prensa. Estuve en el proceso de conocer la fotografía análoga, los procesos de revelado, explorar todo el mundo audiovisual, desde hacer un cortometraje hasta un documental. Y bueno, cada vez me fui enamorando más de mi carrera y de mi profesión, hasta descubrir que me gustaba mucho más estar ante una cámara, hablar y conectarme con los seguidores. Y es interesante porque me contaste hace poquito que desde pequeño eras una persona tímida. Sin embargo, querías ser actor y hoy día tu trabajo es estar hablando ante una cámara, haciendo entrevistas, haciendo preguntas difíciles. Así que, ¿cómo pudiste luchar con esa timidez? ¿Por qué decidiste estar en el periodismo aún siendo una persona tímida? Bueno, yo todavía me pregunto eso y la respuesta es, eh, muchas veces es más fuerte los deseos y los sueños que tenemos que las cosas negativas que se van presentando. Entonces, fui muy tímido cuando estaba en el colegio, pero también me gustaba mucho estar en las actividades culturales. Era una persona muy introvertida, y cuando empecé en la universidad a compartir con mis compañeros, a ver el mundo audiovisual, un trabajo de equipo, un trabajo de escuchar, de depender no solamente de mí, sino también de un equipo de trabajo, de un productor, de un director, de seguir órdenes de muchas personas para que podamos sacar un buen producto, me di cuenta que me gustaba trabajar en equipo, y con el paso del tiempo fui perdiendo un poquito más la timidez. Entonces, en los trabajos audiovisuales siempre me decían, oh, Andrés es el actor, oh, Andrés es el que va a actuar, es el que va a hablar, es el que va a salir. Y claro, eso me ayudó a ir perdiendo un poquito el miedo, porque yo considero, cuando tú eres un artista, un influencer o una persona que tienes contacto con un público, yo considero que uno nunca debe de perder esa capacidad de asombro y esos nervios jugosos que hay antes al ir a dar una charla, una conferencia, presentar unas noticias o una escena en una película, en una telenovela. Uno siempre tiene que estar acompañado de esa vibra que hay por dentro, que yo lo llamo un poquito de adrenalina. Sí. Eso es lo que te da mucha más energía para sacar tu personaje, para sacar la noticia, para sacar la información, y eso me enamoró. Y eso es lo que hago hoy en día, y creo que es lo más emocionante y apasionante que me ha pasado. Sin duda es un motor, es saber cómo
transformar esa energía de esa inseguridad, canalizarla y que te sirva de impulso para sacar tu proyecto adelante. Entiendo. Y también me comentaste que empezaste a estudiar en el 2009 y terminaste tus estudios como en el 2019. ¿Por qué pasaron 10 años en tu tiempo como estudiante universitario? Bueno, esta frase va a sonar muy de cajón, pero la utilizo mucho para muchas cosas en mi vida y es: el tiempo de Dios es perfecto. Yo necesité 10 años para formarme como profesional porque gran parte de la carrera la trabajé y ese trabajo me ayudó a formarme como profesional estando en la universidad. De hecho, mi primer trabajo profesional en un medio de comunicación en una empresa grande fue finalizando mi carrera. Empecé a trabajar en la Arquidiócesis de Medellín como comunicador de proyectos y yo todavía no había terminado la universidad. Entonces para mí fue un honor empezar a ejercer estando estudiando. Ya. Y también me comentaste que cuando estabas en la universidad estabas trabajando en otras cosas fuera del mundo de periodismo. Estabas trabajando como vendiendo teléfonos, estabas también viajando a los Estados Unidos y vendiendo cosas a los estudiantes. ¿Puedes contarnos un poquito más sobre eso y cómo tú piensas que te ha preparado para el mundo de la noticia? Bueno, sin duda, uno como estudiante es muy recursivo y gracias a mi mamá que me enseñó y me depositó esa confianza de vender, de explorar. Creo que eso también me ayudó mucho en el miedo y en la pena, porque cuando tú eres vendedor, a ti no te puede dar pena vender. Entonces creo que desde que mi mamá me empezó en el colegio a decir: vende este bombón, esta golosina, me fue también formando y fue haciendo que mi forma de ser se fuera transformando. Ajá. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, claro, no tenía los recursos suficientes para dedicarme solamente a estudiar. Y creo que es una situación que muchos estudiantes pasamos y me siento identificado con otros que ya han dejado la universidad, y es que buscamos las maneras de generar también recursos adicionales para nuestros trabajos, para comprar alimentación. Entonces, yo empecé a estudiar en una compañía de telefonía móvil y empecé a vender planes de celular, después empecé a atender empresas y también tenía el proyecto de viajar a Estados Unidos. El huracán Ian se ha venido fortaleciendo en las últimas horas y está muy cerca de pasar de categoría 4 a un huracán de categoría 5. La ciudad de Tampa está en alerta máxima y más de 2 millones de personas se encuentran bajo órdenes de evacuación. Los puentes a esta hora que conectan con otros lugares ya se están empezando a inundar y se esperan marejadas de 4 a 6 pies de altura. Estamos de regreso con la serie de periodismo de Miami-Dade College con nuestro invitado Andrés Giraldo, un periodista de Univisión Nueva Inglaterra. Este es nuestro primer episodio en español. Antes de la pausa, Andrés, me estabas contando cómo los trabajos que hiciste como estudiante, vendiendo teléfonos, vendiendo cosas de los Estados Unidos en tu universidad, te formó y te ayudó en tu carrera de periodismo. ¿Puedes continuar? Claro, como les venía contando, fue un proceso muy largo porque fueron 10 años trabajando y estudiando, y quiero retomar el hecho de que el tiempo de Dios es perfecto y esto me ayudó a formarme no solo como profesional, sino también como persona. Aprendí a desarrollar muchas habilidades a través de las ventas, las cuales hoy en día pues en mi trabajo actual las utilizo, porque todos los días yo tengo que hablar con la gente, con la comunidad, solicitar entrevistas. Entonces fue un proceso muy interesante y claro, el inglés también fue otro factor que siempre me gustó mucho. Entonces cuando estaba en la universidad viajaba a Estados Unidos, especialmente a Miami, a comprar cosas en el mall para venderlas en mi universidad. Entonces yo llevaba diferentes artículos como camisas, ropa, cremas, y con mis compañeras, pues claro, hacía ese intercambio de yo traigo cosas de Estados Unidos y las vendo, y eso me ayudaba también con los gastos diarios de la universidad. Ya. Y entonces tu primer trabajo en el periodismo fue como comunicador de proyectos en la Arquidiócesis de Medellín. Correcto. ¿Puedes contarnos un poquito cuáles fueron tus proyectos ahí que más te impactaron y qué hiciste en tu tiempo ahí?
Bueno, esta es una de las oportunidades que me ha dado en la vida más grandes porque en este trabajo, comunicador como proyectos en la Arquidiócesis de Medellín, me dio la oportunidad de trabajar en un proyecto que se llama Buen Trato a Niños, Niñas y Adolescentes. Y es un proyecto de la Arquidiócesis de Medellín que busca promover el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad y prevenir el maltrato y abuso sexual infantil, debido a que las cifras de abuso en la ciudad eran muy altas. Entonces, claro, visitábamos más de 375 iglesias dando capacitación para que cuidaran a los niños y bajaran esos índices de abuso y de violencia que había. Entonces estaba encargado de tres cosas muy importantes. La primera era un programa de radio que se llamaba Por las Buenas Siempre, en el cual empecé trabajando detrás de cámaras y terminé siendo el productor, director de ese mismo programa. Era un programa en vivo todos los martes, duraba 1 hora y adicional a eso tenía que preocuparme en el proyecto de promover las redes sociales y hacer contactos con otros medios de comunicación, y teníamos también una píldora informativa en un canal de televisión comunitario. Entonces creo que todo esto también me dio muchas herramientas para seguir formándome y seguir creciendo. Claro, ya estaba trabajando en haciendo radio, haciendo televisión y aún seguía en la universidad, entonces estaba recopilando mucha más experiencia para lo que me tenía preparado la vida. Claro. No, y después, durante la pandemia, tú también lanzaste People News, una cuenta de Instagram donde hacías reportajes y también manejabas un equipo de periodistas de muchos países, incluyendo México, Colombia, Estados Unidos, hasta Francia. Cuéntanos, ¿qué fue que te impulsó a lanzar ese proyecto? Esto fue un proyecto muy bonito y salió de la pandemia, del hecho de ver que nos rodeaban muchas noticias negativas y yo decía, quiero hacer algo que inspire a la comunidad, que dé una buena vibra, porque la salud mental de todos estaba por el suelo prácticamente. Entonces una vez yo dije, qué rico hacer algo como periodismo independiente y decidí crear People News. Bienvenidos una vez más a People News, noticias digitales al alcance de todos. Estos son los titulares. Y eso fue de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos. Hice una convocatoria y en esa primera convocatoria aparecieron 10 personas de la ciudad con las cuales empezamos a trabajar, y con el tiempo el equipo se fue expandiendo, fueron llegando periodistas de otras ciudades y de otras nacionalidades, como tú lo decías. Teníamos periodistas aquí en Estados Unidos, en México, en Francia y claro, en Venezuela. Entonces fue un equipo de trabajo de muchos periodistas a los cuales hoy les doy las gracias por haber creído en el proyecto. Y ese proyecto también trajo cosas muy bonitas, porque por ejemplo muchos de los periodistas que estuvimos en People News hoy seguimos ejerciendo en la vida real, en canales reales. El último director que estuvo después de mí, que se llama Henry Gómez, en estos momentos es periodista en Univision Kansas. Entonces ver que ese proyecto fue también una herramienta de crear, de practicar, de aprender, y que hoy en día es el background de muchos que estamos aquí poniéndole la cara a la noticia, a mí me llena de placer y de mucho orgullo. Es todo por ahora. Hemos llegado al final de nuestras noticias y los esperamos en nuestra próxima emisión de People News, noticias digitales al alcance de todos. Hasta pronto. Bueno, ¿cuánto tiempo estuviste haciendo eso antes que emigraras a los Estados Unidos? Bueno, People News en Medellín, Colombia, estuvo aproximadamente un año y medio, en el que teníamos un noticiero en vivo de 45 minutos a 1 hora con una sección de entretenimiento y deporte todos los viernes en la noche. Wow. ¿Y por qué decidiste venir a los Estados Unidos? Desde muy pequeño, desde que estaba en el colegio, estuve en clases de inglés y siempre decía, yo quiero ser un profesional bilingüe. Siempre me llamó mucho la atención aprender inglés, además porque veía que mis primos hablaban inglés y hablaban en inglés en familia para que nosotros los pequeños no nos enteráramos. Y yo decía, pero qué rabia, yo necesito entender. Y empecé muy temprano clases de inglés. En la universidad tomé 1 año de clases de inglés, pero yo dije, eso no es suficiente, yo tengo que sumergirme en el mundo
para poder practicar y rodearme de gente que habla inglés todo el tiempo y así avanzar. Entonces terminé mi universidad y dije, este es el momento de irme a estudiar inglés afuera. Y entonces, ¿cómo fue que entraste a Miami-Dade College y eventualmente al Reporter, el periódico estudiantil donde fuiste fotógrafo? Bueno, yo inicialmente llegué al estado de Connecticut, aquí estuve un tiempo y después me fui para Miami. En Miami decidí emprender mi negocio personal, que era un negocio de fotografía y video, y con el ánimo de seguir aprendiendo, yo dije, yo quiero estudiar, y una vez una amiga me dijo, ve al Miami-Dade College que allá hay clases. Empecé a hacer cursos en Miami-Dade College y una vez tuve la oportunidad de empezar a leer el periódico del college para seguir estudiando. Entonces recuerdo que con mi mejor amiga salíamos de clase y yo le decía, vamos a leer el periódico. Yo lo leo y tú me escuchas, tú lo lees y yo te escucho y nos vamos corrigiendo la pronunciación. Y bueno, hicimos esto mucho tiempo hasta que después de eso vi en el periódico un anuncio que decía que se buscaban estudiantes con diferentes actitudes en fotografía, video, edición, escritura para ser parte de este periódico. Y yo dije, esta es la oportunidad. No lo pensé 2 veces y decidí mandar un correo electrónico solicitando información y manifestando mi deseo de querer ser parte de Reporter y me respondieron. Súper. Y lo demás es historia. Aquí estás con nosotros todavía. Así es. Vamos a tomar otra breve pausa, pero al regresar continuamos con más de Andrés Giraldo. Un saludo especial, pues les contamos que el pasado sábado 9 de noviembre se llevó a cabo la Jornada Arquidiocesana de la Juventud 2019. En primera instancia se realizó una feria donde los jóvenes realizaron un recorrido por diferentes toldos que les permitió acercarse a distintas comunidades religiosas, así como varias experiencias de las obras pastorales de la Arquidiócesis de Medellín. Por eso hemos preparado este informe para ustedes. Estamos de regreso con la serie de periodismo de Miami-Dade College con Andrés Giraldo, un periodista de Univisión Nueva Inglaterra. Andrés, nos estabas contando de tu tiempo en Miami-Dade College y en el Reporter. Por favor, cuéntanos qué aprendizaje has llevado contigo del periódico estudiantil y de tu experiencia en la universidad que todavía aplicas hoy día. Bueno, sin duda en el Miami-Dade College aprendí mucho, me siento parte todavía de la familia MDC de Reporter. Lo que me llevo es la actitud de Manolo, la actitud de cada uno de sus integrantes, porque tuve la oportunidad de compartir mucho, no solo contigo, sino con otros compañeros más, y me llevo esa ilusión de salir adelante, de aprender, y ese trabajo en equipo que tienen ustedes. De verdad que yo admiro mucho y me sentí muy, muy honrado de todo el trabajo que hacen cada uno de ustedes, desde los que escriben hasta los que arman el periódico, y por supuesto de Manolo, que es como esa cabeza que coordina cada una de las actividades. Eso me lo llevo, ese trabajo en equipo tan bonito que tienen ustedes como equipo. Y ahora cambiando un poquito a lo que haces ahora, como periodista multimedia, como un reportero, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué tipo de cosas tienes que hacer? ¿Cómo haces para lidiar con el estrés de la incertidumbre? ¿Qué es lo que haces día a día? Bueno, rápidamente el día a día de un MJ aquí en Estados Unidos, especialmente en Connecticut, yo me levanto a las 6:30, 7 de la mañana a empezar a mirar noticias, qué está pasando, voy mirando en diferentes fuentes, reviso mi correo electrónico, porque a las 9 de la mañana tengo una reunión con mi directora. Ella está en Denver, Colorado, y yo estoy chequeando y saco como las noticias más relevantes, y en esa reunión es donde me asignan a mí la historia del día, dependiendo de los diferentes elementos y de dónde esté situada, porque nos toca ir hasta el lugar de la noticia. Después de yo tener la asignación de mi noticia, yo soy el encargado de buscar todos los recursos y las herramientas para desarrollar la noticia en el día. Esto quiere decir que tengo que entrevistar muchas veces al alcalde, al gobernador, ir a una rueda de prensa, ir a investigar un homicidio, ir a ver qué pasó con una institución. Después de yo tener la historia, mandar los correos, investigar, más o menos al mediodía ya debo de tener gran parte de mi proyecto listo, porque al mediodía es donde yo me siento a escribir la historia, es donde yo me siento a escuchar cuáles son mis entrevistas, es donde yo me siento a armar la columna vertebral de lo que va a ser la noticia, y más o menos a las 2 es como la hora en la que tengo que empezar a editar para tener el paquete listo a las 5:30.
En la edición, entonces ya uno empieza a jugar con todos los planos, a mirar qué tengo, a mirar la forma creativa de cómo mostrar la noticia para que a las 5:30 ya la noticia esté lista y se vaya para que el máster la chequee y pueda salir en el noticiero a las 6 de la tarde. Presuntamente estuvo en cautiverio durante más de 2 décadas. Rafael, las autoridades descubrieron el sufrimiento de esta víctima que soportó durante tantos años y lo describen como algo propio de una película de terror. Nuestro compañero Andrés Giraldo tiene toda la historia. Adelante. Socorro Rafael, en corte se presentó la madrastra de ese joven que durante 20 años estuvo secuestrado aquí, en su misma vivienda justamente en la que está a mi espalda. La mujer hoy enfrenta cargos que incluyen secuestro, detención ilegal, crueldad contra las personas e imprudencia temeraria. Ella es Kimberly Sullivan, de 56 años, la mujer arrestada por la policía de Waterbury el 12 de marzo después de que su hijastro prendiera fuego a su vivienda el 17 de febrero en un intento desesperado de escapar, al ver en el incendio la única manera de salir de su cautiverio. Es increíble que una persona tenga la capacidad de hacer lo que se dice en esta declaración. Realmente se lee como una película de terror. Noticias Univisión Nueva Inglaterra habló con Vanessa Aguilar, detective del Departamento de Policía de Waterbury, quien describió que nunca había encontrado una condición tan precaria en su carrera. A pesar nomás 70 libras, se presentaba como un niño. Era increíble y triste. Autoridades piden respetar la privacidad de la víctima mientras comienza su proceso de recuperación tras una experiencia traumática desde los 11 años. Él está hospitalizado en el momento, tratando de recuperar 20 años de vida que ha perdido. Un vecino relató el momento en el que su hija lo vio por última vez a través de la ventana hace más de 10 años, la misma ventana que el día del incendio ardía en llamas. Ella lo saludó y él respondió a su saludo. Ella nunca más lo volvió a ver. Ella se preguntó si realmente lo había visto. El abogado de Sullivan, Sean Caloides, afirmó que su cliente es inocente y rechaza las acusaciones en su contra. Desde nuestro punto de vista, las acusaciones son falsas y exageradas. Según la declaración jurada proporcionada por las autoridades, la víctima afirmó que la última vez que salió de la propiedad fue cuando tenía alrededor de 14 o 15 años. Al referirse a la muerte de su padre, indicó que su cautiverio y restricción empeoraron aún más. Según el informe, además de Sullivan y su padre, sus 2 hermanastras y su abuela fallecida también conocían su situación. La fianza de Sullivan fue fijada en $300,000 y su próxima cita judicial será el 26 de marzo. El Departamento de Niños y Familia expresó a través de un comunicado estar conmocionado y entristecido por las condiciones que sufrió la víctima. Además, el departamento revisó sus bases de datos y no encontró registros relacionados con esta familia ni con denuncias previas. Según el comunicado, la normativa estatal dice que denuncias no corroboradas se eliminan 5 años después de la investigación, siempre que no hayan otros casos corroborados. Informó para Noticias Univisión Nueva Inglaterra, Andrés Giraldo. ¿Y nos puedes contar un ejemplo de un reto que haya sido difícil para ti superar en este año? Que ya llevas un año, en mayo 21 cumpliste un año en Univisión Nueva Inglaterra. Así es, uno de los retos más grandes es el lenguaje, el idioma. Y tengo esas bases que adquirí en Miami-Dade College y gracias a mis profesores y a todas las personas que pusieron ese granito para desarrollar un poquito más esa base del inglés. Sin duda he tenido que superar muchas cosas, pero han sido 3 días donde me han pasado situaciones que mi historia se cae. A las 9 de la mañana mi productora me da una historia, pero a las 10, 11 no tengo todavía información, no tengo nada. Y a las 12 veo que no hay historia, entonces me toca cambiar un plan B. Y 3 veces me ha pasado que he tenido que pasar por el plan A, el plan B y el plan C, casi que llegar a las 3 de la tarde sin tener una noticia lista y de 3 a 5:30 salir, grabar, buscar y tener un paquete listo a las 5:30 porque pase lo que pase, a las 5:30 sí o sí tienen que haber noticias. Wow. Y me contó un pajarito que tuviste una oportunidad este año a entrar a otro mercado más grande, pero decidiste quedarte aquí, en donde estás. ¿Puedes contarnos por qué tomaste esa decisión? Bueno, tomé esta decisión porque sin duda soy amante a disfrutar el proceso. En la universidad, en el Miami-Dade College, mis profesoras me decían, el inglés es de disfrutarlo, es de disfrutar una película, una conversación, una cerveza, una salida con tus amigos. No se trata de estudiar y meterte los libros, sino de disfrutar el lenguaje, la cotidianidad. Y eso es lo que yo estoy haciendo aquí.
yo estoy disfrutando de la comunidad, estoy aprendiendo, estoy creciendo, estoy generando vínculos con la comunidad. Y yo sentía que en menos de un año yo no me podía ir y abandonar mi comunidad. Yo tenía que seguir creciendo y quiero seguir aquí 2, 3 años más antes de emigrar a otro mercado, porque siento que con la comunidad se puede seguir trabajando mucho más y que yo estoy aquí para ser las voces de aquellos que no pueden hablar. Súper. Y bueno, ¿qué consejo le darías a alguien que quizás sueña con ser periodista pero tiene miedo o piensa que por una barrera como el lenguaje o por su edad que no puede cumplirlo? Bueno, para la muestra un botón, yo era una persona insegura, era una persona muy tímida y creo que he roto un montón de barreras que me ha puesto la vida, el salir de mi casa, de mi país, el enfrentarme a otra cultura, a un idioma diferente, el estar en un canal de televisión donde es tan competitivo el mercado. Ya. Yo les digo a todas las personas que en estos momentos tienen sueños, independiente del sueño que tengan, escuchen su corazón. No dejen que nadie apague sus deseos. Eso sí, quien quiere cosas extraordinarias tiene que hacer cosas extraordinarias. Tenemos que levantarnos más temprano que la gente normal. Tenemos que acostarnos más tarde investigando, aprendiendo, estudiando. Siempre tenemos que ir un paso más adelante si queremos ver resultados en nuestra vida personal. Claro. ¿Y cómo piensas que todas las cosas que te han pasado, ya sean retos en el canal o lo que has aprendido a través de los años, te han formado en el periodista que eres hoy día? Bueno, sin duda, cada anécdota, cada actividad, cada reto te va forjando más. Y en el transcurso de todos estos años de aprendizaje y de experiencia, me he dado cuenta y he aprendido a disfrutar el trabajar bajo presión. Creo que soy muy bueno cuando no tengo tiempo y tengo que hacer muchas cosas. Es el momento en el que más me enfoco y creo que todos estos años he aprendido a canalizar eso, a canalizar mis energías y aprender a tener el foco donde tiene que estar en el momento en el que tiene que estar, porque a veces solo tenemos 35 segundos para despedir un programa y tenemos mucha información, entonces decimos, bueno, hasta acá fue, ese es el mensaje y esto es lo que hay. Ya. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Ha sido un placer poder recordar tus tiempos aquí en Miami-Dade College, en el Reporter, y ahora aprender de lo que estás haciendo. Te deseo mucho éxito y ojalá que nos podamos ver en persona, hacer una reunión. Claro que sí, Nicole. Primero que todo, quiero, antes de despedirme, darle las gracias al Miami-Dade College, a ti, a Manolo y a todo el equipo de trabajo que hace posible este espacio y a todas las personas que han venido detrás, a todas las personas que venimos de Latinoamérica y de otros espacios a buscar sueños, a realizarnos como profesionales. Nunca, nunca, nunca dejen de confiar y creer en ustedes mismos. Yo sé que a veces es difícil y que muchas veces tambaleamos y decimos no vamos a ser capaces, pero sí somos capaces. Tenemos que creer y confiar en nuestro talento, en nuestras capacidades y, como decimos en Colombia, tenemos que sacarla del estadio. Ese ha sido nuestro primer episodio en español de la serie de periodismo de Miami-Dade College. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos en el próximo episodio.